Muy buenos días, hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan. Queremos dar una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes y les saludamos deseando que su tiempo con nosotros sea de mucho provecho. El culto que hoy celebramos 17 de mayo es para adorar a nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. También puede ser un tiempo de refrigerio para nuestra alma. Nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia se complace por su asistencia al culto dominical de hoy 17 de mayo del 2020. Este domingo se nos predicará el juicio de los gentiles sobrevivientes que está contenido en el Sermón del Monte de los Olivos. Por favor, abran sus Biblias en la carta a los Corintios, precisamente en Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11. La carta a los Corintios está precisamente en el Nuevo Testamento. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bien, les ruego que me acompañen para que oremos de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí frente a ti para adorarte y glorificar tu nombre. Pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo nos acompañe y dirija a nuestro pastor en el tema que hoy nos ocupa esta mañana. Gracias te damos, Padre, por cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje, así como los amigos que nos escuchan a través de este medio. Gracias te damos, Señor, por tu providencia. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos en esta mañana y poder así gozarnos en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación entonaremos himnos al Señor dirigidos por nuestro hermano Wilmer Gallardo. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 241, Loores dad a Cristo el Rey. El libro de Apocalipsis en el capítulo 14, 7 nos dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Cantemos al Señor con gozo.
continuación entonaremos el himno 224, Al Cristo vivo sirvo. La palabra del Señor dice en el libro de Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Entonemos al Señor con gozo. Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, oímnos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Ahora vamos a entonar el himno 216. Aleluya, gloria a Cristo. El libro de Apocalipsis 1:5 nos dice, Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A él demos gloria y honra con esta alabanza. Aleluya, gloria a Cristo, poderoso Salvador. Aleluya, la victoria.
Bueno, queremos compartir con ustedes la siguiente información. Atención, si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto video de saludo en donde nos cuente su experiencia por los cultos virtuales que hemos transmitido, envíe el video al número de celular 504-9579-4410. Repito, el celular 504-9579-4410. En este mes de mayo, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia hemos arribado a nuestro 10º aniversario. Demos gloria a Dios y celebremos juntos este acontecimiento. Le invitamos a poder ver todas estas transmisiones nuevamente y a compartir con hermanos y amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio, y publíquelo a sus contactos en las redes sociales, y así podamos presentar el Evangelio de Salvación todos juntos. En la actualidad, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia cuenta con 2 cadenas de oración. Una que tiene 10 años de vigencia, donde se reciben peticiones de oración sobre salud, temas económicos, asuntos legales, necesidades espirituales, entre otros. Si usted tiene una petición de oración, comuníquese por favor con la hermana Karen Sánchez al celular 504-3365-7131. Repito el celular 504-3365-7131. La otra cadena de oración surge por la emergencia del COVID. Es la denominada de 24 horas, con peticiones específicas para este tema, con hermanos orando en segmentos de media hora cada uno. Si usted quiere participar activamente en ella, llame al hermano Onan Morel al celular número 504-8800-9970. Repito el celular 504-8800-9970. Y así podremos incluirlo y enviarle las peticiones de oración para la media hora que se seleccione. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. Repito el número de la cuenta: 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. Ahora, un saludo fraterno de la audiencia. Dios les bendiga, hermanos. Me gozo poder saludarlos en el amor fraterno de nuestro Señor Jesucristo, confiando y esperando poder volvernos a ver pronto, conforme a la voluntad y tiempo de nuestro Señor. Agradezco profundamente a nuestra amada Iglesia, Comunidad de Gracia, a nuestro pastor Julio y a todos los hermanos que lo apoyan en todo el proceso de los cultos virtuales. Porque a pesar de las circunstancias, hermanos, por la difícil situación que estamos viviendo, siempre tenemos la oportunidad de escuchar cada uno de nuestros cultos, aunque sean cerrados en nuestros hogares. Pero tenemos esa dicha y esa gracia de alimentar nuestra alma y fortalecer nuestro espíritu. Con los cultos me gozo al escuchar los himnos, cada oración y cada mensaje de cada uno de los cultos de la semana. De igual manera, invito a familiares, amigos y parientes a escucharlos. Lo hago vía WhatsApp para que ellos también reciban el mensaje de la palabra del Señor.
les animo, hermanos, que sigamos adelante, siempre perseverando, confiando, sin desmayar. Confiemos siempre en el Señor, hermanos, poniendo siempre nuestra mirada y confianza solamente en Él. Sabemos que un día esto va a pasar porque Él es un Dios de amor que nos ama, pero también tenemos que aprender a obedecer y a tomar las medidas, ¿verdad?, que las autoridades nos dicen. Les amo en el amor de Cristo. Les mando un abrazo a la distancia. Dios nos guarde y nos bendiga a todos. Hasta pronto, hermanos. Ha llegado el momento de las ofrendas y Dios no pide que le ofrendemos porque Él esté en necesidad de lo que tenemos. Él dice en el Salmo capítulo 50, verso 12, dice lo siguiente: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Así que Dios quiere que le ofrendemos porque Él desea que sus hijos sean como Él. Dios es generoso y desea que nosotros seamos generosos. Así es que, hermanos, acompáñenme a orar por las ofrendas. Padre de la Gloria, gracias te damos en esta mañana por permitirnos estar aquí frente a ti para poder dar con alegría, dar con generosidad en esta mañana para la extensión de tu obra, para que tu evangelio sea predicado en todo el mundo. Padre, tenemos muchos compromisos que cumplir, compromisos que debemos de honrar, pero sobre todo queremos que tu palabra sea difundida por los 4 puntos cardinales. Gracias te damos, Padre, y que con alegría podamos dar un poco de lo mucho que tú nos has dado. Gracias te damos en esta mañana. Bendice estas ofrendas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, dispongamos nuestro corazón para escuchar a continuación el juicio de los gentiles sobrevivientes, que está contenido precisamente en el Sermón del Monte de los Olivos, por nuestro pastor Julio Durón. Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Ya estamos prácticamente a la mitad del mes de mayo. Las lluvias han comenzado y por la gracia de Dios pues estamos vivos en medio de esta crisis. El Señor ha sido fiel y bueno, como siempre lo es. Quienes tenemos que reconocerlo somos nosotros, no necesitamos que Él lo escuche, porque en su carácter Él es así. Y le damos gracias a Dios por llegar a feliz término este domingo, donde Él nos concede la vida. Es el Día del Señor, es el culto dominical en nuestra iglesia. Y le damos la más cordial bienvenida a todos. Igual a todos aquellos hermanos que han decidido acompañarnos en estos cultos virtuales, que son de otras congregaciones, tal vez líderes, pastores, no lo sé, o fuera del país. Que Dios les bendiga. Sean buenos días, buenas tardes o buenas noches según el lugar donde usted se encuentre. Para nosotros es una bendición también compartir la palabra de Dios con ustedes. Y estamos contentos y agradecidos porque el Señor ha sido bueno con nosotros y hasta aquí Él nos ha ayudado. Para nosotros como iglesia este es el mes de nuestro aniversario. Nacimos un 2 de mayo, hace 10 años y le damos gracias a Dios porque hemos visto que el Señor nos ha llevado de triunfo en triunfo. Por su gracia, por su misericordia y su bondad, las cosas no son fáciles. Hacer la obra de Dios no es fácil. Hacer iglesia, especialmente una iglesia cristocéntrica de corte de enseñanza bíblica, no es nada fácil. No es popular este mensaje, no son populares estas iglesias. Donde se enfatiza la palabra de Dios como norma de vida y fe.
Pero igual, le damos gracias a Dios porque nos da el privilegio de poder servirle de esta manera. Y antes de abordar nuestro tema, quisiéramos dedicar este tiempo al Señor en oración, agradecidos por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias infinitas por tu buena voluntad para con nosotros, con nuestras vidas, al habernos permitido vivir hasta hoy. Ya prácticamente, Señor, estamos llegando a la mitad de este año. En medio de esta crisis, de esta dificultad, el saber que tú eres un Dios soberano, que tiene todo bajo control, Padre, y que tú diriges los destinos de la historia del hombre, nos da paz. Y nos llena de certezas y de seguridades, Padre, en relación con un futuro que tú estás trabajando y el cual ya has diseñado y has dejado establecido, Padre, en la revelación de tu santa palabra para cada uno de nosotros. Suplicamos tu guianza, tu dirección, tus cuidados, Padre, en este momento, sobre cada hermano que está escuchando este culto, para que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, y nos des la gracia, Padre, de poder enseñarle a nuestros hermanos sobre este tema que hemos venido abordando ya de varios domingos atrás. Bendice cada familia, bendice cada padre, cada madre. Bendice, Señor, cada hijo, cada anciano, Señor, cada niño, cada bebé, Señor, de nuestra congregación. Bendícelos a todos y permite que tu grande amor, tu grande misericordia y tu grande bondad esté con cada uno de nosotros. Así oramos agradecidos, Padre, suplicando la guianza de tu Santo Espíritu en este mensaje de la palabra del Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie, estudiando la tercera y final enseñanza, el capítulo 25 de Mateo, que tiene que ver con el juicio de los gentiles sobrevivientes. Recuerde que el capítulo 25 de Mateo tiene 3 enseñanzas básicas. Las 2 primeras son parábolas. La primera es la parábola de las 10 vírgenes, la segunda es la parábola de los talentos, y la enseñanza final es esta, el juicio de los gentiles sobrevivientes. Y en este capítulo 25 de Mateo se nos enseña la práctica de la doctrina de la segunda venida de Cristo, que el Señor enseña en el capítulo precedente, que es el 24. Y ambos capítulos, el 24 y el 25, conforman el gran sermón del Monte de los Olivos, que es un sermón de contenido escatológico y que obedece como respuesta a la pregunta que hicieron los discípulos allá en Mateo 24:3. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán del final del siglo. Y pues el Señor vierte este discurso y se le llama el discurso, el sermón del Monte de los Olivos, porque es ahí donde el Señor enseñó este gran discurso. Hemos hecho una introducción al tema bastante amplia el domingo antepasado. Vimos también un repaso del contenido a razón de introducción y también nos centramos en algunos de los aspectos propiamente de la primera enseñanza el domingo pasado, que tiene que ver con el juicio de los gentiles ejecutado por el Mesías. Es el primer aspecto a enseñar de esta tercera enseñanza, que abarca desde los versos 40 al 46. Vamos a ver ese pasaje, Mateo 25, versos 31 al 40, es el primer aspecto de esta enseñanza, y todo el pasaje va desde los versos 31 al 46. El juicio de los gentiles ejecutado por Jesús el Mesías. Acompáñenme en la lectura de Mateo 25, el 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vimos que en estos versos, hermanos, el mismo Señor es quien anuncia que el Hijo del Hombre, que es un título mesiánico para referirse al Señor, al Mesías de Dios, va a venir por segunda vez a la tierra. Él lo anuncia en este pasaje. Y no vendrá solo, vendrá en compañía de sus santos ángeles. Y una vez que Él descienda, se va a sentar en su trono de gloria, y el primer acto de su gobierno sobre la tierra es juicio. Va a reunir a todos los gentiles que estén vivos, y
estarán ante su presencia y Él los va a separar en dos grupos. Recordemos eso, estoy haciendo un breve repaso para conectarlos con las enseñanzas pasadas. Así como el pastor separa las ovejas de los cabritos, las ovejas estarán obviamente ubicadas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Vimos que de este pasaje se desprenden tres aspectos importantísimos en cuanto a este juicio. En primer lugar, ¿quiénes son los implicados en el juicio? Y vimos que los implicados en el juicio son gentiles vivientes, porque este texto de la Reina Valera del 60 nos dice que serán reunidas delante de él todas las naciones, y ese vocablo literalmente significa gentiles, las naciones son gentiles, por lo tanto se refiere a gentiles vivos. No se refiere al juicio de la iglesia en ninguna manera, que es el tribunal de Cristo que ocurre después del arrebatamiento, justo después del arrebatamiento, cuando la iglesia sea premiada, ni se refiere al juicio de Israel que sigue a este, sino que se refiere a gentiles vivos. Y es importante destacar que son gentiles vivos porque aquí no se menciona el término resurrección, eso es digno de mencionar. Y por lo tanto se trata de gentiles vivos que estén vivos, valga la redundancia, cuando el Señor regrese por segunda vez a la tierra. Y tiene que ver con la entrada al reino. Ese es el gran objetivo de este juicio. No solamente es el juicio en sí de los gentiles para ver quiénes están en la categoría de cabritos y quiénes están en la categoría de ovejas, sino también para definir quiénes son los que van a entrar en el reino, que obviamente son las ovejas. Ahora, hemos visto también, hermanos, que en este pasaje el Señor está entronizado, está en el trono, y eso hay que verlo. O sea, el Señor desciende a la tierra y se sienta en su trono de gloria. Y al estar en el trono de gloria, entonces ejerce su prerrogativa como juez de todas las naciones. Esa es una tremenda y sorprendente revelación, y no hay que pasar por alto la fuerza con la cual el Señor la está diciendo. Luego de ver el primer aspecto que tiene que ver con los implicados en el juicio, el domingo pasado también entramos a ver el segundo aspecto que tiene que ver con el tiempo preciso del juicio, es decir, cuándo ocurre. Y este juicio tiene que ver, ocurre en el momento de la segunda venida del Señor. Y vimos lo que nos dice el texto de Mateo 25, 31 y 32, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. El Hijo del Hombre, que es Cristo, es quien tiene la potestad de ejecutar este juicio. Y el rollo que contiene los juicios que se han de ejecutar sobre la humanidad en los días finales es traspasado a la diestra del Padre a las manos del Cordero. Y eso vimos dos textos que nos hablan de este tema en Apocalipsis 5.1 y Apocalipsis 5.7. Seguidamente vimos el tercer aspecto que se desprende de este pasaje, que tiene que ver con el juicio, y es el lugar del juicio. Es decir, debido a que este juicio sigue inmediatamente a la segunda venida del Señor en la tierra, vimos que es lógico entonces pensar que este juicio va a ocurrir en la tierra. Y para eso hicimos un análisis de Zacarías 14.4, que me encantaría leerlo de nuevo, porque describe el momento del descenso del Señor a la tierra y qué ocurre cuando el Señor desciende al lugar donde Él va a descender, que es en el Monte de los Olivos. Y nos dice Zacarías 14.4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así, hablando bastante rápido sobre este verso que le dedicamos bastante tiempo el domingo pasado, vimos que cuando el Señor haga contacto físico con el Monte de los Olivos va a ocurrir un cataclismo topográfico de dimensiones mundiales, probablemente un terremoto, así como casi siempre ocurre cuando el Señor anuncia que viene a juzgar. Y vimos varios pasajes, por lo menos dos, nos acercamos a dos de los profetas menores, donde se describe algo de esto. Vimos Miqueas capítulo 1, versos 2 al 4, y vimos Nahum 1:5. Pero también nos detuvimos un poco en Apocalipsis 16, del 18 al 21, porque este pasaje nos habla de ese momento en que ocurre ese terremoto.
y tiene que ver con el toque de la final trompeta, es decir, el libro de Apocalipsis nos muestra 3 series de juicios que van a ocurrir durante ese breve periodo de 7 años que va a durar la gran tribulación, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Eso usted lo encuentra desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Ahí está la descripción pormenorizada de estos juicios. Cuando se toca la 7ª trompeta, que es el último juicio, entonces ocurre este cataclismo, este terremoto, que es una muestra evidente que el Señor ha venido a juzgar, está regresando a la tierra como lo prometió por segunda vez y ha posado sus pies en el monte de los olivos. Nos dice este texto, si me acompaña en la lectura, Apocalipsis capítulo 16 del verso 17 al 21. Esto lo leímos el domingo pasado, pero quisiera hacer una mención de lo que dice al final, porque sentí que lo toqué así solo por encimita, pero hoy quisiera hablar de esto porque entre más nos ilustramos en la palabra de Dios de este tema, pues es mucho más fácil. Apocalipsis 16, versos del 17 al 21. El 7º ángel tocó la copa, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra el Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vimos eso, que cuando el ángel toca el último juicio, es la 7ª trompeta, la trompeta es tocada, ocurren una serie de situaciones. En el cielo primero ocurren relámpagos, voces, truenos, y en la tierra ocurre ese terremoto, tremendo terremoto, tan grande como no lo hubo desde que hubo hombres sobre la tierra. Y hay varios efectos. Por ejemplo, Jerusalén va a ser dividida en 3 partes. Vimos que no como efecto de juicio, sino para mejoramiento del agua. Y eso usted lo puede ver un poco allá en las descripciones del templo milenario que se va a construir, y que hay descripciones bien puntuales desde el capítulo 40 hasta el final del libro de Ezequiel. Y Dios va a permitir que estos cambios topográficos sirvan para que Jerusalén sea preparada como un lugar preeminente durante el gobierno terrenal del Señor que sigue a continuación. Mientras que para las demás ciudades del mundo la perspectiva es otra, porque todas van a caer. No va a quedar un edificio, un tan solo rascacielos, una tan sola casita, una tan sola chocita en pie. Un terremoto que va a sacudir los 2 hemisferios del planeta entero y van a caer todas las ciudades de la tierra, todas, absolutamente todas, quedarán en el suelo. Y también habrá otro efecto sobre la Babilonia, que va a ser reconstruida, no en su lugar original, pero en alguna inmediación de por ahí. Va a ser construida porque va a ser el centro del comercio político, militar y el centro de mando del anticristo en su gobierno mundial. Y Dios tiene memoria de ella y le va a dar una especial escarmiento, dosis de la ira de Dios. Eso lo dice ahí al final del verso 19 de este capítulo 16 de Apocalipsis. Otro efecto lo dice el verso 20. La topografía de la tierra va a cambiar sustancialmente en preparación para el reino de 1000 años que sigue a continuación. Las islas cambiarán de lugar. Imagínese usted todas las islas, ve usted las nuestras, en el Pacífico como Amapala, en el Atlántico como Islas de la Bahía, para que podamos visualizar algo de lo que esto quiere decir. Un continente entero como Australia, de repente Groenlandia, en fin, grandes porciones de tierra que se le llama islas hoy, van a desaparecer. Probablemente algunas cambien de lugar y otras dejen de ser, a causa de esta gran sacudida que va a sufrir la tierra. Y los montes también van a cambiar de lugar, probablemente los Himalayas, las Rocosas, los Andes, montañas de nuestro país, de Europa,
de África, de Asia, van a cambiar de lugar, probablemente algunas desaparezcan, cordilleras completas y en fin, es decir, la topografía de la Tierra va a ser grandemente modificada en preparación para el milenio. El verso 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Es decir, se estima que lo que un hombre puede llevar a cuestas son 34 kilos, son más o menos unas 68 libras. Más o menos eso van a pesar las piedras de granizo que van a ir acompañadas de este gran movimiento telúrico mundial, bajando a una gran velocidad del cielo, haciendo grandes estragos, lo cual demuestra que van a haber convulsiones atmosféricas sin precedentes, como el hombre nunca las ha experimentado. Y esto va a causar gran devastación y va a causar mucha muerte en el mundo. Hay un episodio en el libro de Josué, que ese fue el que mencioné hacia la carrerita porque ya el tiempo nos ganaba, y es en Josué capítulo 10. Tal vez ustedes recuerdan, hermanos, que una vez que Josué entra a la conquista, divide las aguas del Jordán, pasa el pueblo, la toma de Jericó, luego la toma de Jai, y luego continúa avanzando Israel en la conquista. Y los gabaonitas, al ver los estragos hechos a estas dos primeras ciudades, pues hacen una treta, se visten harapientamente, con panes viejos y en fin, para dar la impresión de que venían de lejos, salen al encuentro de Josué, lo engañan y Josué hace un juramento donde Dios queda involucrado para hacer una alianza con ellos y no eliminarlos, a pesar de que se suponía venían de lejanas tierras, pero luego Josué se da cuenta que eran vecinos y estaban ahí cerca. Cualquiera pudo haber dicho, bueno, este es un error, esto le costó a Israel, porque Dios lo permitió, en fin. Y la respuesta la da este capítulo 10, porque de alguna manera Dios no sale al paso de esta decisión de Josué de hacer alianza con estos amorreos, y ahí está el relato. Es un relato que vale la pena sinceramente leerlo. Voy a leer el capítulo 10 de Josué, si usted me acompaña. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Entonces tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai. Y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo: subid a mí, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel, y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos desde Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón,
y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse, casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Tremendo pasaje este en la conquista. Nos dice aquí, hermanos, que fueron más los estragos hechos por las piedras que Dios envió del cielo, piedras de granizo inmensas. No se nos dice el peso, pero esto es un eco para el texto que hemos leído de Apocalipsis 16, verso 21. Dios derrotó a 5 reyes amorreos de una manera poderosa, lanzando grandes piedras de granizo sobre ellos. Y Dios amplió a la voz de Josué un día, el día más largo en la historia de los hombres. Ya esto está contabilizado en registros de la NASA, probado por la ciencia. La Biblia no necesita que la ciencia lo autentique, pero igual nos habla de la certeza de la palabra de Dios mediante los métodos humanos. Y Dios hizo venganza, y el sol no se puso, y la luna se mantuvo en su lugar hasta que Israel se vengó de sus enemigos. Tremendo pasaje. Y esto nos hace ver, hermanos, que Dios tiene el poder para ejecutar sus juicios. Esas grandes convulsiones atmosféricas que se van a desatar a causa de este gran terremoto, cuando el Señor entra en contacto físico con la tierra allá en el Monte de los Olivos, es parte del juicio de Dios en venganza sobre sus enemigos. Aquí nos dice que esto está registrado en el libro de Jacer. El libro de Jacer es el libro del justo. Algunos dicen que fue escrito o comenzado a escribir por Moisés y luego seguido, y hablaba de las grandes victorias. Era como un libro de historia de las grandes victorias, de las batallas de Dios y de las victorias de su pueblo. Hay varias referencias en el libro de Samuel a este libro, y creo que en Crónicas también. Hay un pasaje también, hermanos, que me gustaría verlo para ver este poder de Dios sobre el granizo, que se encuentra en el libro de Job. Si usted me acompaña con la lectura, pues será mejor. Job capítulo 28. Vamos a ver ese texto de Job 28, versos 22 al 24. Es el capítulo 38, más bien, hermanos, disculpen. Job, capítulo 38, verso 22 al 24. Después de que los amigos de Job han argumentado y han tratado de buscarle una explicación a la situación calamitosa de Job, atribuyéndole a él cosas que no eran ciertas, Dios interviene y da respuestas y le muestra a Job su grandeza, y le muestra el antecedente de su poder, de su existencia, de su eternidad, de su omnisciencia. Y en esa respuesta que vence a Job y termina Job humillando y reconociendo la grandeza de Dios y la soberanía de Dios, entre un montón de cosas que Dios le dice a Job, le habla de esto. Mire usted Job 38, versos 22 y 24. Al 24. ¿Has entrado tú, le dice Dios a Job, en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados, subraya en su Biblia, para el tiempo de angustia y para el día de la batalla, el día de la guerra y de la batalla. Qué tremendo pasaje este, hermano. Lo repito, Job capítulo 38, versos 22 y 23. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia y para el día de la guerra y de la batalla? Bueno, ve usted, hace eco este pasaje también de ese texto de Apocalipsis capítulo 16, verso 21, cuando en uno de los grandes efectos de ese terremoto que muestran que el Señor ha venido por segunda vez a la tierra y que ya puso sus pies en el Monte de los Olivos y se ha sentado en su trono de gloria,
y ha comenzado a juzgar. Como efecto de ese gran terremoto que ocurrirá mundial, se dará este efecto de estas grandes piedras de granizo cayendo sobre los hombres en la tierra. Tremendo pasaje este de la palabra del Señor. Vamos ahora a leer el libro de el libro de Joel, capítulo 3, verso 2, que también es una referencia al lugar donde el Señor desciende para juzgar. Joel, capítulo 3, verso 2. Si lo busca usted ahí en su Biblia, Joel, capítulo 3, verso 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Mire que eso del esparcimiento de Israel a lo largo de todas las naciones, el tiempo de los gentiles, que inicia con la deportación, la conquista y la deportación de Judá hacia Babilonia. Ahí inicia este tiempo de los gentiles. Israel ha sufrido grandes diásporas a través de la historia y de una manera milagrosa Dios los hace volver a la tierra allá por el 1948, es un poco más de 60 años, y vuelven a ser nación. Y Dios, todavía hay muchos judíos esparcidos en todas las naciones. Aquí en Honduras hay de los dispersos. Hay comunidades grandes de judíos en Rusia, en Nueva York hay 6 millones de judíos, grandes comunidades de judíos en Argentina, en Brasil, en todos los confines de la tierra no hay judíos, no hay un lugar donde no hay un judío de los esparcidos. Y mientras las naciones se repartieron la tierra de Israel, hoy Israel no ocupa completamente la tierra prometida a Dios en pacto eterno, por un pacto eterno a Abraham, y esas dos cosas las menciona este texto de Joel. Las naciones esparcieron a su pueblo entre las naciones y repartieron su tierra, y Dios viene a ajustar cuentas. Dice ahí el texto de Joel 3:2, reuniré a todas las naciones. Dios mismo, Él va a convocar a las naciones en Jerusalén, las va a reunir a todas, no habrá representación fuera de todas las naciones de la tierra, todas absolutamente tendrán representación ahí. Dios las va a reunir en los alrededores de Jerusalén para la gran batalla del Armagedón. Ese lugar es el valle de Josafat, que significa Jehová juzga. Ahí Dios las va a reunir. Quizás no se sepa con toda la certeza la ubicación geográfica, pero tiene que estar cerca de Jerusalén, porque todos los profetas que hablan de estos juicios, mayores y menores, lo ubican ahí por ese lugar. Y obviamente que este texto de Joel describe el lugar del juicio de los gentiles sobrevivientes, y por supuesto que incluye todo el suceso que nos relata Mateo 25, versos 31 al 46, que es el objeto de nuestro estudio. Vamos a buscar un texto que se encuentra en Zacarías 12:3 y lo vamos a leer ahí también. Zacarías es un libro tremendo, tiene muchas descripciones muy singulares, muy puntuales de estos tiempos postreros y de este juicio a las naciones y lo que va a ocurrir con Jerusalén en especial. Mire usted lo que nos dice Zacarías 12:3. En aquel día, el día que el Señor regrese por segunda vez, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí el Señor muestra que como una gran piedra pesada que desciende del cielo, así también va a ser Jerusalén. Va a causar estragos, va a causar destrozos, va a causar graves daños a todas las naciones que el Señor haya convocado para la gran batalla y que van a intentar ganar la victoria contra Jerusalén. Y esto va a ser por intervención divina. La tierra nunca va a ver al gran guerrero divino interviniendo de una manera directa y poderosa como en esos días. Eso nos dice este texto de Zacarías 12:3. Más adelantito,
En Zacarías 14:2 también lo podemos buscar. Hay otro pasaje que nos habla de este tema, de esa convocatoria divina a todos los pueblos, a todas las naciones de la tierra. Zacarías 14:2 nos dice así: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Todo es todo, hermano, todo es todo y no excluye nada. Todas las naciones van a ser reunidas por Dios para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Este pasaje nos vuelve a hablar de esa convocatoria. Dios va a reunir a todas las naciones de la tierra en Jerusalén y las va a utilizar para refinar, para purgar, para juzgar. La presencia, obviamente, la presencia de todas estas naciones extranjeras en Jerusalén va a ser un tiempo de calamidad nacional sin precedentes para la nación de Israel. La nación de Israel, desde que regresó en el 48 del siglo pasado a su tierra, y de una manera milagrosa volvieron a ser nación por obra e intervención de Dios, utilizando las naciones o la Organización de las Naciones Unidas en esas fechas. Más allá de la guerra del 67, cuando conquistaron Jerusalén y lograron establecer ahí su pie de nuevo, no ha tenido amenazas para toma de la ciudad. Las naciones se han cohibido, fueron humilladas literalmente. Egipto fue humillado, Jordania fue humillada, la Liga Árabe con todas sus naciones fueron humilladas, Siria fue humillada, tomados territorios de ellos, sus ejércitos destrozados. Nunca más han osado, pero va a llegar un día, como dice el Salmo 2, que se van a reunir por convocatoria divina y van a estar allí en Jerusalén y van a intentar tomarla. El hecho de que todas las naciones de la tierra estén haciendo ese intento de destruir a Jerusalén y de tomarla y tomar posesión de ella, que ese es el gran intento del diablo final para tratar de destruir al remanente que va a recibir al Señor y de esa manera impedir que Cristo regrese por segunda vez. Ese evento va a ser de conmoción nacional, como nunca ha experimentado Israel, una angustia, un tiempo de calamidad nacional tremendo, 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 y ese va a ser el clímax, sin lugar a dudas, del tiempo de angustia para Jacob. Me encanta este pasaje de Jeremías, si usted me puede acompañar, por favor, con la lectura, en Jeremías capítulo 30, versos 5 al 7, que nos habla de ese tiempo de angustia para Jacob, la gran tribulación de 7 años, donde Dios va a reanudar, obviamente, su trato con la nación de Israel para purificarlos, para refinarlos, para purgarlos y prepararlos para recibir al Mesías. Mire lo que nos dice este texto de Jeremías 30, del 5 al 7. Vamos a leerlo juntos. Jeremías 30, del 5 al 7. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora, mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía sus manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Hay una promesa de Dios de librar a su pueblo Israel, no a la iglesia. Ahí no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel, de guardarlo y de preservarlo en medio de esa invasión mundial, de esa convocatoria divina. Y nos dice que Jeremías, que él ve a los hombres que se toman los lomos en la Biblia es la cavidad abdominal donde están los órganos importantes del cuerpo, no tiene nada que ver con las espaldas como es la connotación moderna. Dice que vi a los hombres tomarse del vientre y como mujer de parto, de la angustia de ver aquellas naciones rodeando y tratando de conquistar Jerusalén. Y regresando a este texto de Joel, el texto que estamos en este momento, que es Zacarías 14:2,
Nos dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Primera acción, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Eso le habla a usted del estrechamiento en estas 4 acciones que se van a dar en contra de la nación de Israel, un estrechamiento tremendo, un tiempo de angustia, el clímax del tiempo de angustia para Jacob, que habla el texto de Jeremías 30 del 5 al 7. Pero dice ahí al final de Zacarías 14:2, mas el resto del pueblo no será cortado la ciudad. Nos habla de un remanente que el Señor va a preservar para que pueda ser cuidado y guardado para recibir al Señor. Vamos ahora a otro texto en Apocalipsis 16:16. Si me acompaña por favor con la lectura. Es un texto corto. Apocalipsis 16:16. Vamos a buscarlo y yo le doy tiempo también para que lo busque mientras yo lo busco con usted. Apocalipsis 16:16. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este es el nombre hebreo del valle del Megido, en cuyas planicies circunvecinas, es decir, las planicies que estén alrededor de este lugar, se va a desarrollar esta gran batalla, este gran juicio de Dios contra las naciones, cerca de Jerusalén. Está más o menos unos 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Y ahí se va a desarrollar esta gran batalla. En ese lugar se dieron muchas historias épicas en la Biblia. Por ejemplo, ahí fue donde en algún momento Barak derrotó a los cananeos. Si usted me acompaña, podemos leer el libro de Jueces. Acompáñenme por favor a Jueces. Jueces el capítulo 4. El capítulo 4 de Jueces nos muestra la estrechez que estaban viviendo los israelitas a causa de sus enemigos que les tenían oprimidos, les comían sus cultivos, sus cosechas, no los dejaban levantar cabeza. Y ahí en ese capítulo nos manda, Dios levantó una mujer que era Débora, y Débora pues, mujer valiente, le dice a Barak que la gloria de esa batalla tiene que ser de él, porque era un líder, era un varón y debía de hacerlo. Y Barak le dice, bueno, si tú me acompañas yo voy. Y fueron. Y Dios derrotó ahí a los cananeos. Y ahí en el capítulo 5 de Jueces, en los versos 19 y 20, en el canto que hizo Débora y Barak para alabar a Dios a causa de la gran victoria que le dio, se nos habla de este lugar. Mire usted ahí el capítulo 5, versos 19 y 20. Es un canto hermoso, vale la pena leerlo todo para poderlo entender, pero estos 2 versos por el lugar, el Armagedón, ahí el Megido, el Esdraelón se le llama en otro lugar en las escrituras también, nos habla ahí. Jueces 5, 19 y 20. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas del Megido. Ahí puede usted subrayar el lugar. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sisar, el gran líder de los cananeos que fue literalmente derrotado y barrido por ese lugar. Ahí puede ver usted un ejemplo de una batalla de Israel donde Dios intervino de una manera sobrenatural y vencieron Débora y Barak a los cananeos. Hay otro pasaje ahí mismo en el libro de Jueces, capítulo 7, y es el caso de Gedeón. Gedeón fue un instrumento de Dios también en un momento de crisis, de gran dificultad. Tuvo Dios que enviar al clamor del pueblo un ángel y Dios llamó a Gedeón y Gedeón estaba, en ese capítulo 7, usted lo puede leer todo, estaba trillando en el lagar. Realmente el lagar no era para trillar trigo, los lagares estaban en sitios bajos y ahí pues se comprimían las uvas para sacar el licor y el jugo de uvas. Y ahí estaba trillando trigo por temor. Es decir,
Nomás salía el trigo, nomás salía la cebada, salía el centeno, que eran los granos básicos en aquellas regiones. Venían los madianitas y les robaban el grano, vivían en zozobra todo el tiempo, y Dios llama y el ángel le dice, bueno, varón valiente y esforzado, Dios te ha escogido, y ahí Gedeón argumenta y le dice, bueno, ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Dónde están las grandes obras de Dios que nos contaron nuestros padres? Yo soy la familia más pequeña en la tribu de mis padres, en Manasés, y yo no puedo hacer eso. Al final Dios, a través de un proceso, toca el corazón de Gedeón, convoca a la gente de guerra, y Dios se los va eliminando hasta dejar 300, y le dice, mire, mañana me los traes temprano a un torrente, y ahí los que laman el agua como perros, los perros tienen esa facultad de estar viendo alerta, van cruzando la quebrada o el río y van lamiendo el agua. Ese tipo de personas era el que Dios escoge, y 300 hicieron esa labor, y el resto dobló sus rodillas para tomar agua, no servían para lo que Dios quería hacer. Y al final Dios, en una visión, en un sueño, habla a Gedeón y le muestra la manera como un gran pan de cebada rueda hasta el campamento de Madián y golpea una tienda. Ese sueño lo estaban teniendo ahí, y entonces muestra la plática que tenían ahí en el campamento, como ellos interpretaban que ese pan pues era Gedeón y sus fuerzas que derrotaban a Madián. Y así obedientemente Gedeón pues desciende con esos 300 hombres en 3 escuadras, cántaros con antorchas y trompetas en mano, se colocan estratégicamente alrededor del campamento de Madián, y con 300 hombres Dios hizo estragos, derrotó un pueblo inmenso y terminó un gran episodio de opresión que había sobre Israel. Y esa batalla, ese hecho épico se dio exactamente ahí, en ese lugar. Repito, Armagedón es el nombre hebreo para Megiddo. En sus planicies de alrededor se va a llevar a cabo esta gran batalla. Cuando Napoleón Bonaparte, en parte de su historia, visitó esta zona, dijo que jamás había visto un campo de batalla más amplio que este. Era un campo que reunía todas las condiciones para una gran batalla y una gran victoria. Pero la batalla no solamente va a abarcar ese lugar, va a abarcar todo el territorio de Palestina, completo, de norte a sur, de este a oeste, una batalla inmensa, cuando el Señor descienda al Monte de los Olivos a juzgar a las naciones. Vamos a leer un texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 20. Apocalipsis 14, 20. Nos dice así: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Si usted lee todo el capítulo 14, el libro de Apocalipsis, ahí se encuentra el mensaje de los 3 ángeles, donde uno de ellos predica el evangelio eterno a todo el mundo, y esta es en la postrimería, ya antes de que el Señor regrese por segunda vez, y porque Dios no puede quedarse sin testigo, y no habrá lugar de este planeta que no sea predicado este evangelio. Y otro ángel anuncia que ha caído Babilonia, que la ciudad ha sido juzgada por Dios, y un tercer ángel nos muestra que todo aquel que adora a la bestia, a su imagen, va a recibir, que recibió la marca de la bestia en su frente, va a beber del vino de la ira de Dios. Y luego se ve ahí como el Mesías de Dios ejecuta juicio y se lanza el filo de la hoz, y se ordena que se ciegue la mies de la tierra, hablando de esta gran batalla, de este gran juicio ahí en Armagedón. Y es tremendo este pasaje de Apocalipsis 14, 20. Dios va a determinar, hermanos, que esta gran batalla, este gran derramamiento de sangre ocurra fuera de Jerusalén, porque Dios quiere preservar a Jerusalén para su gobierno terrenal de 1000 años que sigue a continuación, y por lo tanto el lugar que Dios ha escogido para que este juicio se ejecute es ahí,
en el Meguido, en Armagedón. Si usted lee Zacarías 14, del 1 al 5, deja bien claro que Jerusalén no, va a ser atacada, pero no va a ser destruida, porque Dios va a preservar esa ciudad para esos fines en el milenio como la sede de su gobierno y de la adoración mundial, y entonces Él la va a preservar de una manera sobrenatural. Por lo tanto, esta carnicería, esta gran batalla va a suceder fuera de Jerusalén y tiene que ser en ese lugar del Meguido, el valle de Esdraelón, como le llaman otros, o Armagedón. Y mientras eso ocurre, ese remanente que Dios va a proteger en Jerusalén, recuerde que Zacarías nos muestra que ese terremoto va a permitir que el Monte de los Olivos se desprenda una mitad hacia el norte, hacia el sur, y se va a crear un gran valle. Dios va a hacer que ese remanente escape por ese valle y sea guardado y preservado mientras el Señor finiquita esta gran batalla y su juicio sobre las naciones. Y nos dice este texto de Apocalipsis 14:20 que fue pisado el lagar. El lagar es una figura de cómo se van a triturar a las naciones, a los ejércitos de la tierra, hasta llenarlo de sangre de lado a lado. Esa es la idea que está aquí. Y nos dice que la sangre llegó hasta los frenos de los caballos. El freno de un caballo está más o menos a 1 metro de altura, de donde está situado el freno en el cuerpo del caballo. Lo cual le dice a usted, hermano, que el derramamiento de sangre va a ser de tal magnitud, pero de tal magnitud, que en ese valle y en todo el territorio de Israel, de lado a lado, se van a formar piletas o empozamientos de sangre. Tanta sangre se va a derramar del juicio de Dios, la espada aguda que sale de la boca del Cordero, que solo va a necesitar decir muere, 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 y millones, literalmente, de hombres van a morir en esa batalla, y va a crear grandes pozas de sangre que al circular de los caballos va a salpicar y va a mojar sus frenos. Ese es tremenda batalla. Nos habla de una profundidad de pozas de sangre que va más allá de nuestra imaginación. Nunca se ha visto eso, pero son millones los que van a ser congregados ahí para esa batalla. Y nos dice el verso 20, que es corto, voy a leerlo de nuevo, Apocalipsis 14:20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. O sea, hablando de que la batalla va a ser fuera de la ciudad de Jerusalén porque tiene que ser preservada. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. 1.600 estadios, hermanos, son más o menos unos 320 kilómetros. Mire qué curioso, el territorio asignado por Naciones Unidas en 1948 a Israel, en su parte, en la parte más larga del territorio, más o menos por ahí andan las medidas, lo cual le indica que la palabra del Señor no se equivoca. Es decir, la batalla va a ser en ese valle del Meguido, ahí donde Barak derrotó a los cananeos, ahí donde Gedeón derrotó a los madianitas. Ahí va a ser la batalla, el centro neurálgico, el eje de la batalla va a ser en ese lugar, 90 kilómetros más o menos al norte de Jerusalén. Pero la batalla va a ser tan recia, tan grande, que va a abarcar todo el territorio de Israel. Y literalmente todo el territorio de Israel va a quedar lleno de cadáveres y de sangre derramada por esa razón. Es tremendo esto, hermanos, estas descripciones. Y esto ocurre cuando el Señor desciende a la tierra y viene a juzgar con poder y con gran gloria. Estas son cosas, hermanos, que están escritas en la palabra de Dios y no debemos de pasarlas por alto. El libro de Ezequiel, en el capítulo 39, también nos da una descripción más. Ezequiel, acompáñenme por favor al libro de Ezequiel, capítulo 39, versos 8 al 16. Mire lo que dice aquí, hablando de ese momento. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Ese es el día del cual he hablado, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano, lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego,
y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, en el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruiré el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla, y al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que los vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y la ciudad, y también el nombre de la ciudad será Jamona, y limpiarán la tierra. Por 7 años, después de que esta batalla se consuma en ese lugar, cuando el Señor descienda al monte de los olivos y ejecute su juicio, esa gran multitud, ese ejército de millones, traerán tantas armas, tantos blindados, tantos cohetes, tantos misiles, tantas armas láser, tantos exoesqueletos, tantos armamentos modernos, que se van a requerir, hermanos, 7 años para quemarlos. Y esto será al final de la gran tribulación. Y corresponde a esa batalla, el Armagedón que nos habla el capítulo 16 de Apocalipsis. Y se entiende que estas labores de limpieza, hermanos, esta quema de armas y el entierro de cadáveres se va a extender hasta inicios del milenio. Va a inaugurar el Señor su reino terrenal y todavía estarán limpiando la tierra y enterrando cadáveres. Es una cosa espantosa, tremenda. Y todos los israelitas, hermanos, que se desplacen desde el Mediterráneo, que está al oeste, y entren al territorio hacia el este, dando las espaldas al Mediterráneo, van a ver ese apilamiento de cadáveres, de cuerpos. Se va a necesitar contratar mucha gente para hacer esos enterramientos. Y cada quien que vaya limpiando la tierra va a poner una estaca o una señal donde hay un cadáver hasta que terminen de limpiar la tierra. Y esto va a ocurrir entrada todavía la era milenaria, hermanos. Un trabajo arduo. Y los israelitas no van a necesitar descombrar o buscar combustible para sus estufas o para sus calefacciones, porque los mismos remanentes del armamento que va a quedar ahí les van a servir para combustible y para poder hacer labores de calentamiento por las noches. Es tremendo esto, tremendo, sinceramente tremendo, épico, nunca visto. Voy a leer de nuevo el pasaje de Ezequiel que habla de esta descripción, Ezequiel 39 del 8 al 16. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado, el día de ese juicio sobre los gentiles sobrevivientes. Y los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura ahí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruiré el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y los llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses, y para limpiar la tierra los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país, y con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y el que vea huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros ahí en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Jamona, y limpiarán la tierra. Jamona significa literalmente multitud, multitud. Tremendo. 7 años para limpiar la tierra de todos los escombros de los armamentos y de todo el tema logístico, armamentos defensivos y de guerra y de ataque, todo lo que los hombres en su locura
llevarán a ese lugar para destruir a Jerusalén, lo cual será impedido por Dios, y para tratar de dispararle al Señor e impedir que descienda a la tierra todo ese armamento, todo ese acumulamiento de chatarra por todo el territorio de Israel va a tardar 7 años en ser consumido en las estufas y en las calefacciones, probablemente. Y el entierro de los millones de cadáveres que formaron esas piletas, esos encharcamientos de 1 metro de altura en todo el territorio de Israel, esos charcos donde van a galopar los caballos tiñendo sus frenos, tardarán 7 meses en enterrar esa gran cantidad de cadáveres, lo cual nos muestra que entrado el milenio todavía esas labores se estarán ejecutando. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con este estudio el próximo domingo, si el Señor lo permite. Vamos a entregar este tiempo en oración. Amado Dios, gracias infinitas por guiarnos a través de tu santa palabra. Permite que este mensaje, Padre, quede grabado en la mente y el corazón de nuestros hermanos, no para provocar miedo, no para provocar pánico, porque cuando esto ocurra la iglesia ya estará galardonada en el cielo, pero sí para ver, Padre, que tenemos un Dios que tiene un solo plan y nadie lo podrá torcer, y Dios está actuando de manera soberana en el mundo actualmente para cumplir su voluntad y sus propósitos. Que esto alegre nuestro corazón y nos haga desear tu pronta venida para arrebatar a la iglesia y tu pronta venida después de la gran tribulación para juzgar la tierra, instalar tu reino de gloria en 1000 años y luego tu reino eterno. Te damos gracias infinitas. Bendice cada familia, cada hermano que está en la cadena de oración de nuestra iglesia, a todas las peticiones, dale curso, a los de salud, salud, a los de sus economías, economía, a los que trabajo, trabajo, a los que tengan causas legales, Señor, dale respuesta. Y bendice nuestra cadena de oración de 24 horas también. Gracias por estos 10 años que nos has permitido ser iglesia. Y bendícenos en los siguientes pasos que estamos dando para consolidar tu obra en esta ciudad. Bendice a nuestros hermanos de otras congregaciones e iglesias que nos escuchan, Padre, y les son de bendición estos mensajes. Y danos la gracia, Padre bendito, de seguir progresando en el estudio de tu santa palabra. Gracias te damos y entregamos todo esto al bendito nombre de Jesús. Amén. Les dejo a continuación, queridos hermanos, con nuestro hermano que va a despedir este tiempo, no sin antes escuchar el precioso texto de memoria de los niños de nuestra escuela bíblica infantil, a los cuales saludamos y le damos la bienvenida para que nos bendigan con lo que hoy han aprendido de la santa palabra del Señor. El Señor les bendiga a todos. Amén. Nuestros niños y niñas experimentan un deseo grande por la palabra de Dios y memorizan muchos versículos cada domingo, por supuesto animados por sus maestros de la escuela bíblica infantil. Preparémonos para escuchar el versículo basado en Proverbios capítulo 31, verso 31, de la sección Abejitas, con la voz de la niña Susi Arteaga, dirigidos por el maestro Joanny Muñoz. Darle del fruto de sus manos, alábenla las puertas de sus hechos. Proverbios 31:31. Hemos llegado al fin de nuestro culto dominical. Esperamos hayan disfrutado de este culto y que Dios implante su palabra de aliento para ustedes durante toda esta semana que iniciamos hoy. Recuerde, si siente el llamado de recibir a Cristo como su Salvador, no duden en hacerlo. Es la mejor decisión de su vida. Hoy es el día de salvación. Dios nos ama y tiene propósitos maravillosos de bendición para nuestras vidas y sus familias. Dios bendiga su vida hoy y siempre.